Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo una linda semana. El día de hoy quería hablar acerca de un tema que mucha gente me pregunta, que es cómo logré hacer una maestría en Estados Unidos, especialmente un MBA o maestría de administración. Y sé que alguno de ustedes de pronto es como, oh, qué aburrido, porque Karina es tan nerd y está hablando de estas cosas. Pero siento que si les puedo contar un poco mi experiencia y alguno de ustedes está, ¿no? En esa etapa en la que todavía no saben qué hacer o ya se decidieron, pero quieren saber más de cómo, ojalá este video les pueda servir. Bueno, todo comenzó en el 2012 cuando vine a visitar a un amigo acá en Silicon Valley. Y este amigo me llevó a conocer Google y a mí me encantó la empresa. Yo obviamente estaba fascinada por lo bien que trataba a la gente y lo feliz que eran todos los que trabajaban ahí. Es una empresa a la que yo de hecho ya admiraba, pero estar ahí fue como wow. Entonces comencé a preguntar cómo podía hacer para trabajar ahí. Y la verdad es que al final hablando con gente me di cuenta que lo mejor era tener un posgrado en Estados Unidos, que no solamente me ayude a entrar a la empresa, pero que también te ayude por temas de visa, porque cuando tú haces un posgrado en Estados Unidos normalmente tienes un año luego de finalizar el posgrado para trabajar en alguna empresa acá. Y si demuestras, pues, ¿no? O sea, haces bien tu trabajo, la empresa te va a como apoyar para obtener la visa de trabajo, que es algo que mucha gente quiere acá en Estados Unidos. Así que esa fue mi historia y así decidí estudiar un MBA o una maestría de administración. Así que desde ahí empezó toda una jornada de años para mí para poder llegar a donde estoy. Y lo primero era averiguar qué necesitaba. Yo estaba con un poco de miedo porque yo tenía muy pocos ahorros y bueno, trabajaba en Lima, pero no es que tenía pues miles de dólares para pagar un posgrado acá. Así que fui conversando con gente y es algo que también les invito a hacer, ¿no? Hablen con gente que ya haya logrado esto. Y no tiene que ser gente que conozcas. Yo me acuerdo que contacté mucha gente que conocía de pronto a través de otros amigos o simplemente a gente que trabajaba en mi empresa y al final todo el mundo les va a querer ayudar. Así que comencé a ver cuáles eran los requisitos. Lo primero es saber a qué tipo de universidades quieres postular. No todas las universidades van a hacer lo que tú buscas y tampoco tú vas a hacer lo que todas las universidades buscan. Entonces tienes por ahí que darte una idea. Conversa con gente que haya ido a distintas universidades. Por ejemplo, Harvard es una universidad increíble. A mí la verdad es que fui a visitarla para ver qué tal. Pero yo particularmente, yo no soy una persona que, no sé cómo explicarlo, pero a mí no me gusta como leer para cada clase, que ellos tienen estos casos que hay cada clase, entonces todo el mundo discute sobre el caso y eso está perfecto para algunas clases, para mí, pero yo también quería una mezcla más de práctica con como teoría y otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, al final yo fui a Harvard a visitar, pero no me convenció, entonces no postulé ahí. Pero eso es una opinión muy personal, ¿no? Hay muchísima gente que ha ido a Harvard y obviamente le ha ido increíble. Tampoco tienes que ir hasta Estados Unidos, obviamente, para saber qué universidad te gusta, pero hablar con gente que ya está en tu país y que haya estudiado en cualquiera de esos MBAs te puede ayudar muchísimo. Una de las cosas que yo siempre digo que tienes que tener primero es el GMAT o el GRE, que son como el examen de admisión, por así decirlo, que para la gente que quiere estudiar MBAs. La mayoría de universidades aceptan las dos. Y básicamente es como un examen que es bien intenso porque dura como unas 3 horas, en el cual también cuenta un montón la velocidad y obviamente tiene una parte de matemática, pero también tiene una parte de gramática en la cual tienes que saber bastante del idioma inglés. Yo no sabía mucho inglés cuando decidí venir a Estados Unidos, así que estuve súper inmersa en mis clases, estudiaba 4 o 6 veces por semana. Y la verdad es que agradezco un montón porque la gente con la que trabajaba en ese entonces, mi jefe, el jefe de mi jefe, me apoyaron muchísimo, ¿no? Salía como un poco más temprano del trabajo para poder llegar a clases, etcétera. Entonces, otra cosa que les digo como tips es, no tengan miedo de compartir sus sueños con la gente que los rodea, con amigos, con sus jefes, con cualquier persona, porque ellos van a querer que lo consigas, ¿no? La gente es buena en general, pero además ellos de repente conocen a otra gente que ya lo logró y los pueden ayudar conectándolos. Una vez que han dado el GMAT, del GRE, el GMAT, no sé mucho del GRE porque la verdad es que yo di el GMAT, o sea, o es uno o es el otro. El GMAT te dura 5 años, entonces para mí ese es el primer paso, ¿por qué? Porque una vez que ya tienes el GMAT y tienes como un puntaje que es como súper alto, o sea, el máximo es 800 y para una universidad como la que le llaman top, que es de las mejores, por lo menos tienes que tener 700. Entonces, una vez que ya tienes ese check,
luego te puedes comenzar a concentrar, ¿no? En los ensayos, por ejemplo, cada universidad te va a hacer preguntas como por qué quieres estudiar acá o qué es lo que quieres conseguir con tu MBA, que son un poco bien profundas, ¿no? Y que tienes que trabajar muy bien las respuestas. Luego de los ensayos, obviamente tienes que mandar toda una aplicación súper larga en la que también cuentan las cartas de recomendación. Yo no lo sabía, pero las cartas de recomendación pesan muchísimo. Así que fíjense muy bien cuando elijan a una persona que les vaya a hacer una carta de recomendación. A veces, sí es verdad, vas a tener alguna persona como tu jefe que te puede ayudar y va a conocerte mucho, pero también es bueno como encontrar de pronto a una persona que conozca tu trabajo, pero que además de pronto haya tenido un MBA en Estados Unidos o que no sé, o como que tenga más experiencia haciendo este tipo de cartas, porque eso cuenta un montón. Y eso me di cuenta, como pesa un montón también si la gente que te hace las cartas de recomendación, sí tienes el chance, ha estudiado en la misma universidad a la que estás aplicando. Porque obviamente como que cada perfil de estudiante es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo ya fui a Wharton y yo recomiendo a alguien para Wharton, como me van a hacer más caso, porque obviamente yo sé para lo que estoy recomendando. Una vez que ya dieron su GMAT y ya obviamente pasaron un tiempo pensando en los ensayos y eligiendo a la gente que les va a dar sus cartas de recomendación, también les recomiendo que den el TOEFL. El TOEFL vale por 2 años, así que cuando ya estén más cerca de la postulación lo pueden dar. Y obviamente una vez que ya dieron el GMAT o el GRE, la verdad es que el TOEFL es mucho más fácil, porque el GMAT y el GRE es como, imagínense, como que están postulando a la uni, ¿no? Yo soy de la uni. Como que están postulando a la uni y das el examen de admisión de la uni, que es difícil, es en español, pero es difícil. Pero aparte el TOEFL es más como un examen que simplemente quiere saber si sabes el idioma, o sea, si sabes español. Entonces es bien diferente un examen que es para saber si sabes español que el examen de la uni, ¿verdad? Entonces algo así, o sea, cuando una vez que des el GRE o el GMAT, ya has pasado por lo peor, por decirlo de alguna forma, y ya luego el siguiente paso puede ser el TOEFL, que estoy segura que les va a ir muy bien. Y normalmente te recomiendo que tengas más de 100 puntos, es sobre 120 puntos. Así que si tienen un 105, 108, puede ser como lo mínimo para una universidad top, está súper bien. Y no tengan miedo también si lo dan y no sacan lo mejor. O sea, creo que la primera vez que lo di lo saqué 100, lo cual, o sea, qué bruta porque yo había dado el GMAT, pero estaba un poco nerviosa. Y luego lo volví a dar y ahí ya saqué más puntaje, entonces me quedé con ese. Así que el secretito ahí es que no importa cuántas veces en el TOEFL, siempre va a valer o siempre van a ingresar el puntaje más alto que hayan tenido en la aplicación. Entonces eso es como súper bueno porque pueden intentar un par de veces. Una vez que ya tienen toda esa aplicación, la mandan, obviamente tienen que ver bien cuáles son las fechas para mandar y todo eso, y luego va a pasar como un mes, de repente un mes y medio, y les van a avisar si calificaron para una entrevista o no. Las entrevistas también son muy diferentes, depende de la universidad. Les puedo contar, por ejemplo, que para Wharton ellos te hacen ir personalmente a un país, depende de en qué sitio del mundo estés. Me acuerdo que para Sudamérica en ese momento tuve que ir a Brasil y nos ponen como en grupos. Entonces, me gustó mucho porque tiene una parte pequeña que es la parte de la entrevista individual, pero además en los grupos te dan como si fuera un caso más o menos, pero es como que ven, hay un observador, ¿no? Entonces ellos ven durante, creo que es 30, 40 minutos, cómo te desenvuelves con toda la gente del grupo. Y a mí eso me encantó, porque eso significa que no solamente les interesa saber qué es lo que tú tienes que decir, sino también cómo colaboras con otros, si le prestas atención a alguien que de repente todavía no ha dado su opinión, si al final te das toda la molestia de no solamente tener en cuenta todas las ideas, sino también como de llegar a un consenso y decir, ok, esta es nuestra propuesta, ¿no? Entonces me pareció bien dinámico, me encantó. Creo que una de las cosas que hice bien durante mi entrevista fue que mientras todos hablaban, agarré una hoja de papel que teníamos ahí en la mesa y ahí comencé como a graficar un poco todo lo que la gente decía. Entonces se notaba no solamente que estaba colaborando con la gente, sino también que como que le tomaba importancia a lo que las demás decía y luego eso ayudó para llegar al consenso más rápido. Entonces eso fue algo que me parece que hice bien durante mi entrevista en Wharton. Y una vez que ha pasado la entrevista, y pasó un tiempo, unas semanas, luego un día me llamaron, nunca me voy a olvidar porque estaba en una reunión con mi jefe y el jefe de mi jefe, en ese entonces el gerente, y
y recibí la llamada, eran como, no sé, 9:30 de la mañana y contesté y me dijeron bienvenida a Wharton y no lo podía creer, o sea, era demasiado increíble para ser verdad. Estaba demasiado feliz. Había todo este proceso que les digo, suena medio, ok, estoy hablando por unos minutos, pero en realidad fue como más de un año y medio, porque estudiar para el GMAT, chicos, no es fácil, sobre todo si no sabes inglés. La parte de matemática, por ejemplo, yo que era ingeniera, sí es más fácil, pero igual tienes que, obviamente, aprender algunos términos en inglés, ¿no? Pero la parte de lenguaje, o sea, Dios mío, tipo, era como, si yo me acuerdo que la profesora me decía, Karina, prométeme que vas a estudiar. Y yo, yes, I promise. O sea, la bestia al cuadrado era yo en inglés. Entonces me costó un montón y obviamente a mucha gente le cuesta, ¿no? Entonces por eso dura varios meses la preparación. Luego preparar los ensayos tampoco es una cosa de un día. Pídele consejos, pídele a mucha gente que te lo revise. Mientras más ojos miren tus ensayos, tengas más perspectivas, también te vas a dar cuenta de más cosas que de pronto pasaste por alto. Y sobre todo pídele ayuda a la gente que está más familiarizada con este proceso, ¿no? No es tampoco pedirle ayuda a tu papá, a tu hermano, a tu tío, si ellos no tienen idea, obviamente, de lo que esta universidad específicamente está buscando. Pero así fue. Así que entré al MBA y una de las cosas que también sé que mucha gente se debe preocupar, y era mi caso durante todo el proceso, era cómo voy a pagar el MBA. O sea, acabo de entrar a Wharton, que es la universidad más cara. O sea, en MBA por lo menos es más caro que Harvard, más caro que cualquier otra. Y cuando me aceptaron me dieron un porcentaje de beca, pero desde el inicio la verdad es que yo siempre estuve preguntándome eso. Lo primero que les tengo que decir es que si se deciden a postular a una universidad top, se esfuerzan mucho por ingresar, ese es el gran paso. O sea, ya lo hicieron, porque todas las universidades top y todos los amigos que tengo ahí con los que he hablado tienen estos programas de préstamos para estudiantes internacionales que son súper buenos. Es decir, aunque ustedes no tengan historia crediticia en Estados Unidos, ellos les van a prestar el dinero para que ustedes lo puedan pagar luego de haber terminado el MBA, el MBA. Así que por ese lado no se preocupen. Otra cosa que la gente también me pregunta es si se pueden asegurar de alguna forma y postular a una beca desde el inicio. Lamentablemente la respuesta es no. Y yo creo que la razón es válida porque ninguna universidad te va a asegurar una beca si todavía no has ingresado a la universidad, ¿verdad? La universidad necesita saber que tú mereces tener una posición dentro de esa universidad para luego recién ofrecerte una beca. Depende de la universidad luego de que te admitieron, depende si te dan un proceso como para que postules a una beca, digamos, con el departamento de finanzas. Pero en mi experiencia, por lo menos en Wharton funciona así, ellos te van a ofrecer una beca proactivamente, es decir, no lo hacen por si necesitas o no el dinero, te ofrecen la beca más como por tu perfil, por si no tienes como en tu ensayo, en tus cartas de recomendación, en tu CV, si ellos han visto una persona increíble y de todas maneras quieres que tú estés en la universidad, por eso te van a ofrecer una beca. O sea, no ofrecen becas en el sentido de que esta persona lo necesita más que la otra, ¿no? Funciona de una forma un poco diferente. Pero la buena noticia, como les decía, es que, chicos, en realidad, si estás pensando en estudiar un MBA afuera, hay tantas oportunidades de financiamiento y puede sonar muy caro. No les puedo decir un número porque ahorita se me asustan y me apagan la computadora y dicen esta loca que está hablando. Pero es súper caro. Piensen que es como un depa casi. Pero a la vez, eh, no solo la experiencia, sino lo que consiguen luego de estar en una maestría, en una universidad top, es tan increíble. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en Google, no conozco a nadie, a una sola persona en mi universidad que no tenga trabajo y que no tenga un trabajo súper bueno en cualquier parte del mundo, en donde, de hecho, en unos, ¿qué? 3, 4 años tú ya pagaste tu préstamo. Entonces, es como que si ganas esto, estudias 2 años en la maestría y luego estás ganando esto, pero además, claro, estás ajustado los primeros años, pero una vez que te liberas de ese préstamo, de pronto es como que, estás acá y no, la vida completamente te cambió y yo le veo el valor desde muchos puntos de vista, le veo el valor desde todo el conocimiento que adquirí, de toda la gente que conocí, cómo me abrió la mente estar, digamos, en un país completamente distinto y conocer a gente, pues,
no tienen idea, o sea, cada día conocía gente desde gente que venía de trabajar en África en unas campañas increíbles, gente que había puesto todo el Mundial de Fútbol de Brasil junto, o sea, para que pase, gente que venía pues desde políticos, de gente que venía de cualquier parte del mundo de trabajar en industrias alucinantes. No me arrepiento ni un segundo, la parte social, la parte de redes, ¿no? De networking, como les dicen, la parte de abrirte la mente, las conexiones, las oportunidades. Yo creo que todavía aquí entre nos no he terminado de pagar mi préstamo, pero el día que termine de pagarlo, o sea, va a ser un súper alivio, pero aún así, aunque esté ajustada todos los meses, no me arrepiento ni un segundo y es algo que les deseo a mucha gente, ¿no? Y no piensen de que solamente esta oportunidad es para gente que nació en cuna de oro, sino todo lo contrario. Todo este tema del MBA se trata de que tú demuestres que tú mereces un espacio en estas universidades tops y una vez que has demostrado eso, ya lo hiciste. O sea, lo demás va a caer por su propio peso. Así que si tienen alguna pregunta al respecto, déjenmelo en sus comentarios y más que feliz de responderles y espero que sigan teniendo una linda semana. Chao. Miren lo que está pasando acá en mi pierna. Bella, ¿por qué estás mordiendo mi frazadita? Cuéntame. Voy a visitar a un amigo acá a Silicon Valley. Bella, te tienes que rascar ahorita. Hay mucha gente también que me pregunta si pueden postular una beca. Ah. Hay mucha gente también que me pregunta si pueden postular una beca desde el inicio. Lamenta... ¡Oh, Bella, me muerdes el brazo! Ay, los dilemas de una madre perruna.